A pesar de las argumentaciones y pruebas precedentes, todavía algunos partidarios del Novus Ordo Missae defienden la ortodoxia de la nueva misa desde el punto de vista de sus fundamentos teológicos. Sin embargo, los argumentos y pruebas precedentes no parecen darles la razón. Pero a dichos argumentos y pruebas añadiremos, para otorgarles todavía más peso, el testimonio de los mismos que realizaron los cambios en la misa. El padre Braga, secretario de Bugnini en el Concilium y redactor de la primera Institutio Generalis, innegablemente heterodoxa, como hemos visto, escribe en 1970 lo siguiente sobre la revisión que el Concilium hizo de las oraciones colectas de la forma ordinaria. Comillas, revisar los textos preexistentes se hace más delicado cuando se enfrenta con la necesidad de poner al día el contenido o el lenguaje. Y cuando esto afecta no solo la forma, sino también la realidad doctrinal. Unos fundamentos completamente nuevos de la teología eucarística han dejado obsoletas determinadas formas de venerar o invocar a los santos. Aquí el padre Braga se refiere a una nueva realidad doctrinal y a fundamentos completamente nuevos de la teología eucarística. Por su parte, el padre Luca Brandolini escribe lo siguiente. Dice que la Institutio Generalis, comillas, define la misa exactamente, comenzando con la asamblea. Y en ella el signo de la asamblea vuelve a su primera posición. El gran signo que define y cualifica a toda la celebración según el nuevo orden de la misa es la asamblea eucarística. ¿Cierto? O sea, no es el sacrificio, es una asamblea. Y en otro texto particularmente elocuente, él se refiere a quienes, como los cardenales Ottaviani y Bacci, objetaban como heterodoxo el número 7 de la primera Institutio Generalis. Y dice lo siguiente, comillas, se aferran a una teología estática y esencialista de la misa, opuesta a la teología existencialista del Vaticano II. Fíjese usted, teología existencialista del Vaticano II. Y prosigue, es observando la misa en acción como puede verse lo que ella es. Una cosa existente y su verdadera naturaleza solo puede conocerse en la celebración. No tiene una esencia antecedente a la celebración. Es importante finalmente citar lo que el propio Bugnini pensaba de su obra de destrucción de la misa. En un artículo publicado en Documentación Catholique el número 1493 de 7 de mayo del año 67. Comillas, no se trata solamente de retocar una valiosa obra de arte, sino a veces de dar estructuras nuevas a ritos enteros. Se trata en realidad de una restauración fundamental, diría casi de una refundición y en ciertos puntos de una verdadera creación nueva. O sea, el Novus Ordo Missae es una verdadera creación nueva. Por último, en la evaluación de esta reforma integral de la misa, que terminó por transformarla en una acción heterodoxa, falta tomar en cuenta lo siguiente, que tiene fundamental importancia a la luz de lo que sobre la esencia del rito hemos explicado en las primeras clases. Si bien, como les explicaba yo, la definición misma de la misa que contenía la primera Institutio Generalis fue corregida por la Institutio Generalis actualmente en vigor, en el sentido de que fue tridentinizada, sin cambiar totalmente su sabor protestante y procurando vincularla nuevamente con la teología católica. No obstante todo eso, el rito mismo del Novus Ordo, que se había compuesto para algo que fue concebido como una reunión o congregación de la asamblea de los fieles,
ese rito no se modificó en absoluto en ninguno de sus detalles. Subsistió, en efecto, la supresión de innumerables gestos, actitudes y formas que una simple asamblea conmemorativa de fieles no hacía necesarios, pero que eran una clara exteriorización de la sacralidad sacrificial de la misa. Y de este modo, entonces, lo que los fieles que asisten a la misa Novus Ordo ven es un rito propio de una asamblea conmemorativa y no uno adecuado a la representación del sacrificio del Calvario. Y según veíamos en aquellas clases, lo que es de decisiva importancia en el rito no es la teología que puede estar en su trasfondo, sino lo que las formas expresan. Y en este caso, lo que las formas expresan y los fieles ven es algo que está en contradicción con el contenido teológico ortodoxo, por mucho que se haya procurado enmendar ese contenido teológico en la edición corregida de las Instituciones Generales. Por eso puede afirmarse que el desmontaje de la misa es el desmontaje de una teología de la misa, procurando realizar este desmontaje sin que se advierta, para lo cual se cubre los cambios con el manto de necesidades pastorales. Pero en este caso lo que se constata no es tanto el cambio de una teología ortodoxa de la misa por otra teología ortodoxa de la misa, si es que lo hubiera, sino que lo que se constata es un cambio de fe. Bueno, similares tácticas encubridoras usaron los reformadores del siglo XVI, como Cranmer y Lutero, a fin de no espantar a los fieles ni a quienes seguían con preocupación esos cambios que ellos proponían. Se mantuvo hasta el final, por ejemplo, y todo lo que se pudo, ciertas realidades exteriores, el uso del latín en el caso de Lutero, el uso del incienso, de los paramentos sacerdotales, etc. De modo que el cambio que se realizaba en lo profundo no escandalizara a nadie, hasta tanto que los fieles se hubieran acostumbrado a las nuevas formas y a la nueva fe. El quid del cambio teológico está en la afirmación de la teología del misterio pascual, a la que nos referimos en una clase anterior, que postula reemplazar la teología de la redención de la tradición católica, que dice que Cristo no murió en la cruz que Cristo murió en la cruz para satisfacer por la deuda de pena que exigía la justicia divina ofendida por el pecado. Reemplazar eso por la teología del misterio pascual, que dice que la muerte de Cristo es fundamentalmente revelación del amor divino. No pago de deuda, sino revelación del amor divino. Y de esta postura herética, condenada por Trento, como hemos visto, que hace innecesario el sacrificio, finalmente, y el conjunto de postulados de del conjunto de postulados de la teología del misterio pascual, de esos postulados, dependen los cambios litúrgicos hechos en esa reforma integral de la misa, que tuvo lugar en vez del remozamiento general de ella, que es todo lo que el concilio había autorizado a hacer. Bueno, el segundo punto que tenemos que abordar en la clase de hoy es el siguiente: carencia de facultades papales para realizar los cambios efectuados y cuestión de la legalidad y legitimidad del Novus Ordo. Bueno, este tema, como casi todo lo que hemos abordado en este curso, es demasiado vasto y complejo como para abordarlo adecuadamente, ¿no? Sin embargo, se puede esbozar las líneas generales del modo como debe abordárselo en profundidad. Sin duda, ningún papa puede, dentro de la órbita de sus facultades, imponer a la Iglesia mediante su magisterio una herejía. Ni puede imponer tampoco su materialización en un rito herético de la liturgia. Pero imaginémonos, para argumentar el siguiente punto de esta evaluación, que el rito Novus Ordo no fuera la expresión de una herejía. Y preguntémonos,
¿Tiene el Papa facultades para reformar los ritos de la manera integral en que ello se hizo? El punto es muy serio y para comprenderlo cabalmente sería necesario, cosa que no podemos hacer aquí, como les decía, entrar y analizar las causas del sobredimensionamiento de la figura del Papa a partir de Pío IX, ¿no? Que perdió ante los Saboya, los antiquísimos estados pontificios, creando la necesidad de realzar la figura papal por otros medios. Y por obra también, digamos, del Concilio Vaticano II, que a instancias de este mismo Papa definió el dogma de la infalibilidad papal en los estrictísimos términos muy estrictos por lo menos, ¿cierto?, en que se hizo esa definición dogmática. El caso es que a partir de esa época comienza a producirse en la Iglesia un crecimiento excesivo de la figura del Papa que fue desconocida hasta entonces en la Iglesia, llegando a pensarse por los fieles corrientes que todo lo que el Papa dice está bien y cae dentro de sus atribuciones. Cada que el Papa se refiere a la fe o a la moral, los fieles piensan que eso es infalible. Sin embargo, no es este talante de admiración excesiva, ¿no?, del Papa, el talante con que algunos de los más grandes teólogos del pasado han tratado la figura del Papa. En relación específicamente con el tema de los cambios litúrgicos, Francisco Suárez, el gran teólogo español a comienzos del siglo XVII, al analizar las limitaciones de la autoridad del Papa, sostiene que uno de los modos en que un Papa podría ser cismático sería, comillas, si tratara de echar por tierra todas las ceremonias eclesiásticas establecidas por la tradición apostólica, cierre comillas. Bueno, esta doctrina no es simplemente una cosa dicha hacia el pasar, ¿no?, sino que deriva de la naturaleza misma de la autoridad papal, cuya función es preservar el depósito de la fe, el cual está contenido, según la tradición católica, no solo en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición, de la cual la liturgia es el principal vehículo. Si el pensamiento de Suárez pudiera parecer demasiado antiguo u obsoleto, ¿no?, piénsese que hasta el Concilio 80 está considerado obsoleto hoy día, considérese la opinión de uno de los teólogos más importantes de la Nouvelle Théologie, que fue la que estuvo detrás de las abusivas reformas hechas por el Concilium. Y me refiero al padre Karl Rahner, sacerdote jesuita, quien en un libro de 1965 plantea el punto siguiente, comillas: imagínese que el Papa, como supremo pastor de la Iglesia, promulgara hoy un decreto exigiendo que todas las iglesias uniatas, es decir, las reconciliadas con Roma, del Oriente Medio, renunciaran a su liturgia oriental y adoptaran el rito latino. O sea, el Papa se pone el caso Rahner de que el Papa, digamos, les exigiera a estas iglesias orientales que renunciaran a su liturgia y adoptaran el rito latino. Sigue diciendo Rahner: el Papa no se saldría con este decreto del ámbito de la competencia de su jurisdicción primacial, y el decreto sería legalmente válido. Es la opinión de Rahner, que vamos a ver después. Pero podemos plantear también una cuestión totalmente diferente, sigue diciendo Rahner. ¿Sería moralmente lícito que un papa dictara semejante decreto? Cualquier hombre razonable y cualquier cristiano verdadero tendría que responder no. Cualquier confesor del Papa tendría que decirle que en la actual situación concreta de la Iglesia, tal decreto, a pesar de su validez legal, sería subjetiva y objetivamente una ofensa moral extremadamente grave contra la caridad, contra la unidad de la Iglesia, rectamente entendida, la cual no exige uniformidad, contra la posible reunión de la Iglesia ortodoxa con la católica, etcétera, etcétera. Un pecado mortal del cual el Papa solo podría ser absuelto si revocara semejante decreto. Cierre comillas. Resulta curioso que Rahner, unos pocos años después de condenar semejante atrocidad teórica, no lo objetó cuando Pablo VI lo cometió en la realidad contra el rito occidental,
Pero incluso las suposiciones del padre Ranner son discutibles, al decir que un papa tendría legalmente el derecho de suprimir una liturgia oriental. Un teólogo radical como él parece sumergirse en actitudes sorprendentemente papistas. Si aplicamos en efecto la idea de Suárez y advertimos que en los ritos se encarna la tradición, concluiremos que el Papa no tiene en absoluto derecho a enfrentar la tradición o ponerse sobre ella. Y no solo cometería un pecado como plantea Ranner, sino un acto cismático contra la tradición de la Iglesia, para el cual no tiene competencia ni legal ni moral. El mero hecho de que la obra vandálica de Pablo VI no tenga precedentes en la historia de la Iglesia nos hace imposible citar ejemplos de situaciones parecidas a la actual. Pero podríamos imaginarnos la respuesta a esa actuación si tal cosa se hubiera intentado anteriormente, esa reforma radical. En la antigüedad y en la Edad Media, la idea de que el culto de la Iglesia pudiera tener profundos defectos y de que necesitara ser remodelado completamente hubiera sido tomada como un sacrilegio. Si un papa con este fundamento se hubiera atrevido a cambiar la liturgia, se hubiera encontrado con fuerte resistencia de parte de iglesias orgullosas de sus costumbres locales. Con la codificación de la misa hecha por Pío V, las opiniones se hicieron todavía más firmes en este sentido. Su misal fue considerado para siempre inalterable, hasta el punto, fíjense ustedes, de que cuando Juan XXIII insertó el nombre de San José en el canon romano, se cuestionó su derecho a hacer incluso un cambio tan menor y a todas luces tan positivo, según es la primera impresión que uno recibe. Con ser tan importante la doctrina del poder del Papa, es todavía más importante la inviolabilidad del rito de la Iglesia. A la luz de estos hechos, resulta claro que sostener que se careció de competencia para reemplazar el rito antiguo por el novus ordo no es una improvisación, sino que por el contrario representa la clara tradición de la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos. Ningún papa ni patriarca del pasado hubiera podido idear razón alguna para cambiar radicalmente la liturgia. Y aquí reside el núcleo de la revolución de Pablo VI. Porque la única razón para un cambio semejante no fue reformar los textos y ritos por motivos pastorales, sino cambiar la doctrina. Y el primero que en la historia de la cristiandad se propuso reconstruir la liturgia fue Martín Lutero, junto con iniciar el cambio de la teología de la misa. Y aquí me remito a la cita que ya hicimos anteriormente en esta clase del padre Braga, de otros autores e incluso de Bugnini, especialmente a la cita que hicimos en su momento de Dom Granger, quien habla de la herejía litúrgica, que es una herejía contra la tradición. Finalmente, podemos agregar que la autoridad del Papa es omnímoda en lo que se refiere a la conservación y transmisión del depósito de la fe. Pero frente a él no puede actuar como dueño y señor, sino como siervo de los siervos de Dios. Y los límites de su potestad están trazados en este sentido por la tradición de la Iglesia, una de las dos fuentes de ese sagrado depósito. La cual tradición jamás ha visto a un papa destruir tan radicalmente la liturgia de la Iglesia como lo hizo Pablo VI. De esto es inevitable concluir que Pablo VI no tuvo potestad para hacerlo. Esto, por cierto, no significa que el Papa, como ha sido el caso en el curso de la historia de la Iglesia, no pueda introducir cambios menores con reverencia y moderación, considerando la experiencia pastoral y mirando la liturgia en este sentido bajo el prisma de la disciplina.
Pero es obvio, especialmente gracias al análisis de la reforma de Pablo VI que hemos hecho aquí, que la liturgia, aunque tenga un aspecto disciplinario, especialmente porque es una acción pública de la Iglesia, no es cuestión solo de disciplina eclesiástica, sino que su estatuto esencial es ser el vehículo de la sagrada tradición, como lo hemos venido diciendo reiteradamente. Lo que en la liturgia está sometido a la disciplina eclesiástica, cuyo máximo titular es el Papa, no es su contenido doctrinario o teológico, ni su inseparable expresión en los ritos y formas que la tradición nos transmite, sino aquellas materias menores de detalle relativas a la ejecución de los ritos o a su expedición, siempre que tales cambios no tengan ningún efecto en la significación de los ritos, particularmente en lo referido a su significación de lo inefable. Aclarado lo anterior, puede decirse que el rito de Pablo VI está sumergido en la ilegalidad y en la ilegitimidad. Aparte de que el Papa Pablo VI carecía de potestad para cambiar el rito, en el procedimiento seguido para ese cambio se cometió todo tipo de ilegitimidades, ilegalidades y abusos jurídicos. Ello queda demostrado por el hecho de que Bugnini y sus asociados hayan creído tener un cometido que fue mucho más allá de lo autorizado por el concilio. En vez de un remozamiento general, realizaron una reforma integral. En otros términos, el concilium, haciendo caso omiso de lo que el Concilio Vaticano II había querido que hiciera, realizó una obra para la cual no tenía ni encargo ni facultades de ningún tipo. A ello se agrega el desprecio que Bugnini y el concilio mostraron por la congregación de ritos durante varios años. Su ignorar los procedimientos legales en la introducción de las reformas que hicieron, de lo cual dan testimonio numerosas citas que hemos hecho de Monseñor Antonelli, que relata los abusos del procedimiento del concilio. Por ejemplo, abusos en las votaciones, falta de actas de logrado, obstaculización de la discusión dentro del concilio y hasta de la lectura de los documentos presentados a sus miembros por una insólita prisa. No se les dejaba tiempo para leer siquiera aquello sobre lo que tenían que votar, etcétera, etcétera. A todo esto se añade el no tomar Bugnini en absoluto en cuenta el sínodo de obispos del año 67, cuando éste se opuso a la nueva misa. Recuerden ustedes que la mayoría de los obispos se opuso a la nueva misa y se les presentó en forma de ejemplo, ¿no es cierto? Se la celebró en la Capilla Sistina. Se añade algo demás, la imposición al concilium del nuevo rito por Bugnini, con el pretexto de que su aprobación era voluntad personal del Papa, el cual solo había objetado ciertas determinadas reformas específicas. Voluntad personal que resultó ser falsa. Añadan ustedes todavía la desobediencia de Bugnini al Papa cuando el Papa le instruyó que sometiera la instrucción general a la Congregación para la Doctrina de la Fe antes de la promulgación del Novus Ordo. El Papa le dijo, mande la instrucción general a la Congregación para la Doctrina de la Fe, mientras yo reviso el rito. Y el resultado de esta desobediencia fue, como vimos, que el Papa tuvo que mandar él personalmente todo lo actuado a esa congregación con posterioridad a su promulgación. Uno de los testigos del momento en que el Papa se enteró de la desobediencia de Bugnini dice que el Papa lloraba vivamente por la humillación que se le había hecho. Añadan ustedes más antecedentes a lo ilegal y lo abusivo, como el intento, cuando se presentó el nuevo rito, de acompañar su introducción con la abrogación del antiguo rito, cosa que fue también parte del mismo camino de ilegalidad, o abrogación que por lo demás quedó frustrada, como se sabe. La redacción que se le dio a las fórmulas de abrogación es tan mala que no lo abrogan, de hecho.
En conclusión de todo esto, se puede afirmar que el único rito que hoy por hoy tiene jurídicamente el derecho universal de existir en la Iglesia es el que fue remozado por San Pío V y promulgado por la bula Quo Primum. Él es la única ley vigente de la Iglesia de acuerdo con el derecho. Lo único que se necesita, en palabras de Henry Sear, uno de los grandes autores que han tratado todas estas cosas, lo único que se necesita para recuperar plenamente el rito antiguo de la misa es que la Iglesia vuelva a la legalidad. Una de las consecuencias de esto es que actualmente ningún sacerdote está, en estricto rigor, obligado a usar el misal de Pablo VI en celebración alguna. Y la única liturgia que tiene derechos universales en la Iglesia Latina es, como les decía, la decretada por Pío V en la bula Quo Primum. Esto en cuanto a la legalidad o ilegalidad, legitimidad o ilegitimidad del Novus Ordo. Ahora, ¿qué hay de la validez del sacramento que en la nueva misa se confecciona? Bueno, aunque hemos abordado este punto tangencialmente en clases anteriores, dejamos el tema para la próxima clase, que es la última.